El Sierra Club es la organización medioambiental, la mayor y más antigua organización medioambiental de Estados Unidos. En principio se fundó para organizar excursiones dentro del estado de California, y de ahí viene su nombre, de Sierra, de la Sierra Nevada de California. Obviamente, después de 125 años, la organización ha evolucionado. Ahora mismo tenemos casi 3 millones de miembros. Y estamos muy dedicados a la preservación del ambiente, por supuesto, pero también todo lo que tenga que ver con política energética, cambio climático y el impacto que esto pueda tener en las comunidades del país, especialmente en las comunidades más vulnerables, como pueden ser la comunidad hispana, la comunidad afroamericana, etc. Nosotros yo particularmente llevo trabajando con el club desde el año 2002. Ha sido un viaje muy interesante desde el principio. Nosotros fuimos los primeros en organizar este tipo de campaña de orientación y de educación pública para la comunidad hispana. Después de estos 15 años, prácticamente todas las organizaciones ambientales de Estados Unidos nacionales y en algunos casos locales tienen sus propios programas de alcance para la comunidad latina, y ahora mismo estamos muy metidos en esta pelea, debido, por supuesto, a que tenemos en la Casa Blanca a una persona que se ha declarado abiertamente en contra de la preservación de nuestro medio ambiente, y también ahora mismo está considerado el señor Trump el único líder mundial que niega el cambio climático y niega la ciencia. Viendo un poco sobre la organización de ustedes y los diferentes programas que realizan, uno de los programas que nos llamó mucho la atención es este que se llama Borderlands o Tierra de Fronteras. Bueno, para nosotros a la frontera con México, por supuesto, es uno de los lugares más cruciales de la geografía de Estados Unidos, desde el punto de vista biológico y, por supuesto, desde el punto de vista social, humano y político. Nosotros compartimos una frontera con México de 1.900 millas de longitud, ¿ves? Y desde luego el intercambio cultural y el intercambio humano que existe a lo largo de estas 1.900 millas es realmente intenso, uno de los más intensos del mundo. Sin embargo, durante la administración del presidente Bush se construyeron unas 650 millas de muro, de obstáculos, vamos a llamarlo, porque no es una cosa uniforme. La estructura de este obstáculo varía de un lugar a otro a lo largo de la frontera. Y, por supuesto, el propósito de esto era impedir la inmigración indocumentada procedente de México y de otros países latinoamericanos. Estas 650 millas han demostrado que la idea fue una idea nefasta, que no hizo prácticamente nada para detener este flujo, ya sea documentado o indocumentado, y además ha causado unos perjuicios medioambientales realmente terribles. El muro o la valla o el obstáculo, como quieras llamarlo, actúa como si fuera una represa, y cuando hay trombas de agua causa graves inundaciones que en algunos casos ha supuesto la vida, ha costado la vida a personas a ambos lados de la frontera. Y, por supuesto, este obstáculo terrible significa también un gran impedimento para el flujo natural de la fauna de estos lugares. Te voy a poner, por ejemplo, que en los últimos años hemos observado que se está, parece, recuperando dos de las especies más claves de esta región, el ocelote y el jaguar. Pero si se van realmente a construir el resto de estas millas, el resto de esta monstruosidad, porque no tiene otro nombre, obviamente las consecuencias tanto ecológicas como humanas, como sociológicas, políticas, comerciales, van a ser realmente catastróficas. Don Javier, tal vez sí nos puede ampliar un poco en cuáles serían las consecuencias ambientales y sociales si sucede esto. Mira, empecemos, por ejemplo, con lo que es desde el punto de vista humano. Para la construcción de estas 650 millas que mencionaba antes,
en la administración Bush, en concordancia con el Congreso conservador de aquellos años, se eliminaron, se anularon una larga lista de leyes fundamentales por medio de una ley que se llamaba el Real ID. Entonces, lo que ocurre con estas leyes, por ejemplo, la ley de agua limpia y la ley de aire limpio, desde el punto de vista medioambiental y de salud pública, probablemente son dos de las más importantes jamás aprobadas en Estados Unidos. Bueno, pues estas leyes, debido a esta determinación realmente nefasta, no tienen efecto a lo largo de la frontera, en un espacio de unas 100 millas al norte de la frontera de México. Esto tiene, por supuesto, unas consecuencias terribles para los habitantes, los millones de habitantes de esta región, dado que se les niega un derecho constitucional, es decir, la representación igualitaria bajo la ley que garantiza la Constitución. Al suspender estas leyes, esta gente no está protegida también como puedo estar yo protegido aquí viviendo justo al lado de Washington. Eso desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista económico las consecuencias pueden ser realmente terribles. Entonces, con este panorama, ¿qué papel jugaría el activismo en Estados Unidos con este contexto o con este posible futuro? Bueno, obviamente estamos todos muy preocupados de esto, y sobre todo a la gente que más va a afectar esto, obviamente, son la gente que habita y que vive en regiones fronterizas. Y en este sentido, la mayoría de estos habitantes son gente que pertenecen a minorías, normalmente suelen ser hispanos, latinos, etcétera, que llevan viviendo ahí generaciones y generaciones, mucho antes de que se estableciera Estados Unidos como nación independiente. ¿Ves? La riqueza cultural, la riqueza histórica que existe en las comunidades fronterizas es realmente asombroso, ¿ves? No solamente desde el punto de vista hispano, sino por supuesto desde el punto de vista indígena. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que se amenaza una herencia natural y humana de extremada riqueza. Y si nos atenemos solamente, por ejemplo, al punto de vista económico, te cuento que unos 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México. Y muchos de estos empleos están basados en la frontera, están muy cerquita de la frontera o en esa región. Por ejemplo, otra idea descabellada del señor Trump es imponer un arancel a las importaciones mexicanas para financiar la construcción del muro. A fin de cuentas, quienes acabarían pagando serían los contribuyentes norteamericanos, incluyendo los votantes de Trump, porque México ya ha dejado absolutamente claro que ellos no van a pagar un centavo por la construcción de esta idea descabellada. ¿Ves? Entonces, se mire desde donde se mire. La única justificación que existe es desde un sentimiento profundamente xenofóbico, hasta profundamente racista y de profunda ignorancia de la enorme contribución que dan que proveen los inmigrantes, ya sean documentados o indocumentados, a Estados Unidos. La inmigración en Estados Unidos ha sido siempre la savia que ha mantenido vibrante a esta planta que llamamos, o a este árbol que llamamos los Estados Unidos de América. Realmente, de todas las ideas que propuso el señor Trump durante la campaña, y esta era su idea fundamental, esta obviamente es la peor. Javier, una de las tal vez preocupaciones que como latinoamericano y especialmente como centroamericano que tenemos una relación muy especial tal vez, o tal vez un poco trágica con ese muro de la migración, es cómo pronunciarnos, digamos, el punto de vista de Centroamérica, al ser tan dependiente en lo económico y político de Estados Unidos, muchos de nuestros líderes y aún tal vez las mismas organizaciones sociales pues han mantenido un silencio y también como una incertidumbre respecto a lo que está pasando en Estados Unidos a nivel, bueno, no solo ambiental, sino en otros aspectos. Y una de las preguntas es qué hacer, digamos, porque esto es, como vos decís, es un asunto bilateral, pero cómo apoyar desde Latinoamérica, desde los movimientos sociales o las ONGs, acciones de concientización como la que hace Sierra Club. ¿Qué postura o cómo podríamos colaborar en lo que es en esta dinámica de tener una frontera que sea
que considere aspectos socioambientales? Pues mira, esa es una pregunta que casi me gustaría hacerte a ti, qué es lo que se podría hacer desde Costa Rica y desde otros países, sobre todo de México y Centroamérica, en este sentido. Yo creo que lo que mejor que podríamos hacer los latinoamericanos, sobre todo de estas regiones, es demostrar un sentido de solidaridad, ¿cierto? Consideremos, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en Estados Unidos, que el mismo señor Trump lo ha calificado como una operación militar, que son estas redadas masivas de decenas de miles de personas, en su inmensa mayoría hispanos, o sea, mexicanos, centroamericanos o de cualquier otra nacionalidad latinoamericana, que los están arrestando como si esto nos recuerda mucho a los años más penosos de la historia europea durante las dictaduras fascistas en Alemania, en Italia, etcétera, la Segunda Guerra Mundial y otros eventos históricos realmente dolorosos, ¿no? Lo que estamos viendo también es que sí ha servido de mucho la actitud mexicana en este sentido, de tratar de dialogar con este señor y tratar de llegar a un punto medio o tratar de convencerle de que esto es totalmente erróneo. Cuando Trump se ha dado cuenta de que su promesa más, la que llegaba más de lleno a sus seguidores aquí en Estados Unidos, era que México iba a pagar por el muro. México no va a pagar un centavo por el muro. Es realmente descabellado siquiera pensar que una nación como la nación mexicana, que depende mucho del comercio con Estados Unidos, vaya a implantar un muro de vergüenza, porque no es más ni menos lo que es un muro de vergüenza, que va a impedir no solamente el flujo humano y comercial, sino también va a impedir el diálogo entre estos dos países, que es fundamental para el futuro de los dos. Sí, en ese sentido, al menos me parece que es muy atinado tu comentario, porque no solo estamos generando una barrera tal vez socioeconómica y cultural que no es natural, sino que los mismos ecosistemas pues no reaccionan hacia este tipo de políticas, y tal vez este tipo de diálogos entre organizaciones y entre el público oyente, al menos en Costa Rica o en Centroamérica, pues es un primer espacio, porque usualmente uno oye como estas noticias tal vez muy amarillistas o tal vez muy realistas sobre lo que ocurre en Estados Unidos, y no se da cuenta, por ejemplo, de esfuerzos tan valiosos como los que están haciendo ustedes de tratar de abrir estas fronteras y unir más a las personas en lugar de dividir, por ejemplo, también hasta los ecosistemas. Entonces, más bien, de nuestra parte queríamos darte las gracias por participar en el programa, y pues no sé si tenés algún otro comentario. Mira, sí, creo que es un comentario muy importante que no hemos tocado aquí. Por supuesto, esto tiene que ver más que nada, como decía antes, con la xenofobia, con el racismo y con la ignorancia de demasiados norteamericanos sobre lo que realmente ocurre con México. Una de las razones que estas personas alegan por la construcción del muro es que estos inmigrantes indocumentados les están robando los empleos a residentes ciudadanos de Estados Unidos. Te puedo comentar que un estudio del Centro de Desarrollo Global, que publicó en el año 2013, sobre este supuesto robo, incluía la oferta de, por ejemplo, de 6.500 empleos agrícolas en el estado de Carolina del Norte. De ellos, 163 norteamericanos empleados se presentaron a trabajar en este empleo tan duro que es los empleos agrícolas. De estos 163, los que acabaron la temporada de cosecha fueron solamente 7, ¿ves? El resto eran todos prácticamente inmigrantes de México y de otros países latinoamericanos. Además de eso es que, fíjate que incluso la industria agrícola de California, que es la más importante del país, que la mayoría de los dueños de estas tierras apoyaron al señor Trump, ahora se dan cuenta que no tienen suficiente mano de obra para recolectar las frutas, se les está pudriendo en los campos, ¿ves? Entonces se están dando cuenta los mismos votantes de Trump que lo que están haciendo es realmente tirando piedras contra su propio tejado. Y eso es algo que me gustaría mucho que supiera muy bien tu audiencia,
que se están dando cuenta de que les está saliendo el tiro por la culata, que esto es un error de gravísimas consecuencias y esperemos que al final de cuentas este muro no se vaya a construir. Y bueno, ya que el error se cometió, ¿hay alguna forma de que la ciudadanía participe o se pronuncie para que no se realicen estas catastróficas? Fíjate, sobre todo en California es ahora mismo el estado, voy a decir que es el estado más activo en lo que se llama aquí la resistencia. La resistencia contra estas políticas descabelladas del señor Trump. Por ejemplo, la ciudad de Los Ángeles se ha negado a cooperar con los agentes federales que están llevando a cabo estas redadas para arrestar a inmigrantes supuestamente indocumentados. La resistencia es cada vez más fuerte. Lo estamos viendo en California, lo estamos viendo en Arizona, lo estamos viendo en Texas y lo estamos viendo aquí en Washington. El día 29 vamos a tener aquí una marcha, la marcha climática, y esperamos entre 100 y 500.000 personas. Ya veremos cuántos son al final, pero no solamente eso, es que al día siguiente, 2 días más tarde, va a haber una marcha monstruo, el día 1 de mayo, lo que se llama aquí en Estados Unidos May Day, en apoyo de los trabajadores de Estados Unidos y en contra de las políticas que está presentando el señor Trump. Así es que la resistencia está ahí. Obviamente el país despertó, necesitaba una patada en el trasero, vamos a llamarlo así, de este calibre, para realmente darse cuenta el enorme peligro que corremos todos si le dejamos al señor Trump hacer todo lo que promete que va a hacer. Claro, y eso es muy importante que tal vez también nosotros como latinoamericanos nos demos cuenta de la resistencia que está habiendo en Estados Unidos, porque una de las preocupaciones es que esta regresión de protección ambiental y también regresión en lo que son derechos humanos que se está intentando por cierto sector político en Estados Unidos, luego pueda contagiar más bien a Latinoamérica, que tanto le ha costado volver a la democracia e implantar lo que es la noción del desarrollo sostenible y por ejemplo, el tema del cambio climático en la agenda de los países latinoamericanos. Y esto es algo que entre Estados Unidos y Europa han impulsado mucho en Latinoamérica y pues verlo, devolverse no sería algo como que nos lleve mucha alegría, más bien el saber de que hay resistencia en Estados Unidos hacia esto es muy refrescante. Yo les animo a todos tus oyentes, desde luego, que sigan de cerca lo que está ocurriendo. En Twitter hay una hashtag, se llama Resist. Que entren en Twitter y verán que realmente esto ha tomado forma. Una de las muestras más voy a llamar, que dan más ánimo aquí en Estados Unidos es los congresistas cuando no están aquí en Washington de vez en cuando tienen unas pausas parlamentarias y ellos regresan a sus distritos y en sus distritos tienen que hablar con sus votantes sobre cómo van las cosas en Washington. Y estas reuniones se han convertido realmente en mítines electorales en contra de lo que están tratando de hacer los republicanos en el Congreso y el señor Trump en la Casa Blanca. Y estamos viendo que la resistencia es feroz, no solamente por parte de ellos, sino también por parte de organizaciones como la mía, que estamos dispuestos a combatir este tipo de atropellos, porque no tiene otro nombre, y estamos, por supuesto, listos para combatir estas políticas y estas propuestas en los tribunales y las cortes del país. Y ya, de hecho, ya estamos muy metidos en ese sentido. Y yo les animo a todos los oyentes de ustedes, de toda América Latina, de hecho, que sigan esto de cerca, porque como tú bien dices, esto tiene un peligro de que haya un contagio, de que haya de los autócratas de cada uno de sus países se vean de alguna manera animados a seguir el ejemplo de este señor. Esperemos que eso nunca ocurra. Desde luego aquí estamos y vamos a hacer todo lo posible para parar los pies a esta cosa descabellada llamada el trumpismo. Como última pregunta, entonces, escuchando todo esto de la resistencia, podríamos hablar de que sí hay esperanza de tener que sufrir tal vez estas consecuencias de las políticas de Trump, o por lo menos no todas.
Bueno, yo creo que una de las mejores maneras de combatir para combatir la ignorancia hay que informar a la gente. Y desde luego a la gente cuando mejor reacciona es cuando este tipo de ataques contra ellos les afecta el bolsillo, ¿ves? Y, por ejemplo, si ahora mismo deportáramos a todos los indocumentados que trabajan en Estados Unidos, a la economía del país le costaría unos 3 billones de dólares. En inglés se llama trillion. 3 billones, que es un 3 seguido de 12 ceros. Es una cifra realmente estrambótica. Las consecuencias económicas, solamente económicas, ¿ya? Y no hablemos de las consecuencias morales, porque parece ser que muchos de los votantes del señor Trump no se atienen a este tipo de consecuencias. Pero vamos, solamente las consecuencias económicas de la política migratoria del señor Trump tienen el potencial de causar una calamidad económica en Estados Unidos. Es que educando a la gente, tratando de darles este tipo de información, de que abran los ojos, a que esta manera de hacer las cosas es totalmente detrimente contra los propios intereses de los estadounidenses, quizá por ahí entonces lleguemos a los corazones y a los cerebros de esta gente que se den cuenta de lo que estamos haciendo es cometiendo un gran error. Hoy conversamos con don Javier Sierra de Sierra Club sobre el panorama en Estados Unidos con las políticas de Trump y bueno, sobre la resistencia y las consecuencias graves, tanto sociales como ambientales, que pueden traer la construcción del muro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, don Javier. Muchas gracias a ustedes, mucha suerte a todos. Y nos despedimos de la audiencia. Gracias.